clase espejo de la Universidad de UTERSA. También hemos consensuado el tema, porque esta estructura de la clase espejo tendría como 4 pasos o 4 fases, en la cual nosotros vamos a desarrollar el tema con estas características. Como ellos están en derecho laboral y nosotros estamos en derecho procesal, yo les propuse trabajar el derecho del trabajo y el proceso laboral. Esto lo vamos a hacer en el marco de ¿qué? De los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las garantías judiciales y convencionales y con los respectivos, digamos, leyes procesales, códigos procesales, ordenamientos procesales, tanto de la provincia de La Rioja como de Santa Cruz, a los fines de abordar el proceso laboral. Nosotros vamos a plantear cómo es el proceso laboral aquí en la provincia de La Rioja y ellos van a explicar cómo es el proceso laboral en Santa Cruz. Iba a concluir, bueno, la primera parte sería hacer este trabajo de presentar esta mirada del derecho laboral y las garantías constitucionales y procesales en el marco de los fallos de la Corte Interamericana. Luego haríamos una presentación de cómo es el proceso laboral aquí en La Rioja y cómo es el proceso, y luego ellos harían una presentación cómo es el proceso laboral en Santa Cruz. Esa sería la tercera fase. Y la última fase sería como una recapitulación, como una conclusión, como una síntesis. La clase va a ser muy participativa. La idea es que tanto intervengan ustedes, nosotros como por la cátedra nuestra vamos a participar la cátedra completa, quien hable, el profe Diego, el profe Juan Carlos. Y por la cátedra de Derecho del Trabajo, Derecho Laboral, va a participar, es un solo profesor, va a participar el doctor Yamin Haddad. También los alumnos van a tener participación, de ahí entonces que el otro viernes nosotros vamos a pedir al profe Juan Carlos que desarrolle el proceso laboral en La Rioja. Entonces ustedes van a tener desarrollado el tema en clase para que luego también puedan, en el momento de la clase espejo, manejar cómo es el proceso laboral, cuáles son sus principios y pueden hacer también sus participaciones, ya sea como aportes, como preguntas, a lo mejor buscando un fallo laboral importante de la provincia de La Rioja que quieran compartir. Esa sería la buenísima noticia que les estoy compartiendo. Hemos quedado en contestarle hoy de que confirmarle el horario. ¿Ustedes están de acuerdo que hagamos entonces esta clase de espejo, que la hagamos el viernes 17, que el horario lo pongamos de 8 a 10 horas? Me gustaría que puedan prender su micrófono. Buen día, profe. Buen día, profe, sí. A mí me parece perfecto, me encantan las clases de espejo, ya participé en otras materias. El tema es que el 17 justo agarra la semana de finales y es día viernes, ¿no? Pero es a primera hora. Bueno, hay una materia que yo quiero rendir ese día, entonces no podría participar, aunque me encantaría. No sé si se podría mover para la próxima semana. Bueno, es justo les semana explico. de finales, ¿vio? Si yo también les dije que era de semanas finales y le planteé si podía ser otra fecha. Les explico cuál es digamos, el planteo que ellos nos hicieron. En Bolivia, en Santa Cruz, el cursado es mensual. No es anual, sino mensual. ¿Eso qué significa? Que él ahora estaba comenzando con los alumnos, pero a fin de mes termina la materia. Yo le planteé si podíamos hacerlo, por ejemplo, el día 10, o sea, antes de la semana de los turnos de examen, y me contestó que los chicos no tendrían, o sea, que es muy poquitas clases y que les faltaría piso, o sea, que quiere manejar un poco más los conceptos. Claro, ellos tienen otra forma de organización de la carrera distinta a lo que es en Argentina. Ellos solamente por mes cursan una materia, no como ustedes que cursan varias materias todo el año, ellos cursan una sola materia. Se termina la materia y van con la otra. Y se termina el mes y se terminó la materia y siguen con otra.
en ese tiempo, en el mes, ellos tienen los parciales, los exámenes y todo lo más. O sea, es un ciclo muy distinto al nuestro, donde los espacios, si no tomamos la clase, ya la materia se cierra y ya no podríamos hacer una clase espejo. Es más, yo decía que yo quería un profesor de procesal, pero nos dijeron que por la altura del año, el único profesor que podíamos hacer clase espejo es con esta cátedra de Derecho Laboral. Les preguntamos si podíamos mover algún otro día, y ellos tienen todo compactado. Como es un dictado muy compactado, no ha sido muy fácil esto de fijar. Fue fácil fijar el tema, fue fácil fijar la extensión de la clase, pero lo que nos complicó un poco eran las fechas y los horarios. Trabajamos con esta diferencia horaria y un poco le planteamos que íbamos a consultar en el curso la factibilidad de hacerlo el día 17, a ver si lo podíamos implementar o no. Por eso es que les estaba preguntando la factibilidad. Nosotros esa clase va a ser grabada, después vamos a tener la grabación que la vamos a subir al campus virtual, y queríamos ver, como es una semana especial, qué alumnos que estarían dispuestos, porque vamos a ver si ojalá la podemos reprogramar, pero no hay mucho margen por esto de que el dictado es mensual. Así que me gustaría por el chat o que prendan su micrófono y que lo dialoguemos, porque tenemos que dar una respuesta. Ellos son más o menos entre 35 a 40 alumnos. También el curso tiene otra particularidad. No es un curso de abogacía, sino ellos tienen un sistema que la materia se da para muchas carreras. Y entonces hay de varias carreras que no solamente son las jurídicas y las no jurídicas. O sea que tenemos un nivel, digamos, bastante interdisciplinario. O sea, un nivel interdisciplinario, concursado mensual. Con diferencia horaria. Con diferencia horaria, con diferente legislación. Pero la verdad es que este encuentro cultural y educativo nos une como... Sí, como, nos hace fraternos, sí, nos hermana con nuestra hermana Bolivia, y sobre todo también estas clases de espejo son una puerta que se abre para generar en este momento de muchos intercambios virtuales, becas virtuales, a causa de la pandemia. Estamos, como se dice, uniendo al mundo como se puede a través de la virtualidad. Miren, les comentamos también que como les decimos todos los años en el Seminario Permanente de Derecho Procesal, los mejores trabajos son distinguidos con premios. Un alumno que sacó uno de los primeros premios, al año siguiente postuló para una beca Crisco y se fue y estuvo en Bolivia cursando todo un semestre, y la verdad que fue una experiencia, digamos, excelente, digamos, para él. Bueno, después vino la pandemia y ahora muchos de los intercambios también son virtuales. Casi todos se hacen virtuales los intercambios en este momento. Pero nos gustaría, les invitamos que abran sus cámaras, prendan sus doctora, micrófonos. Sí. Buenos días, ¿cómo le va, doctora? ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien. Sí, nosotros vimos a veces de que vienen también alumnos de Bolivia a hacer acá en la Universidad de La Rioja. Nosotros tuvimos compañeros que también Sí, nosotros lo compartimos en Albergue, Víctor. Sí. Por ejemplo, vino uno que era Jorge Patti Guzmán, que él vino de Bolivia, pero de más al norte, de Oruro, venía él. Sí. También así en esa modalidad ganaban becas y venían acá a La Rioja. Bueno, sí, el horario, ¿cuál sería, doctora, del día viernes? Y el horario sería desde las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. En hora boliviana es las 7 de la mañana a las 9. Así que
Ellos también van a hacer como un pequeño esfuerzo para buscarle, digamos, Nosotros le planteamos hacer nuestro horario de 11 a 12 a 1. Dijeron, no se puede. Ellos van a venir a las 7 de la mañana. Ellos son madrugadores, profe. Sí, me parece que hace tanto calor como... Sí, lo único que dificultaría, como decía la compañera anteriormente, el tema del examen, que algunos, yo lo tengo el día jueves, así que no tenía problema, pero hay compañeros que lo tienen el día viernes, y algunos horarios de examen final comienzan a las 8, no, desconozco. Es que no hay ese día es 17, día del profesor, día, no hay profe. examen. Ese bien, día bien, sí bien, es uno bien, de los bien. feriados que pertenece al lunar, está dentro del calendario Bien, académico, bien. así que seguramente los finales de ese día serán postergados para otro día. Bien, Por bien, eso disculpe, que... bien. Perfecto. Bien, disculpe. O sea, que no tendríamos problemas de examen tampoco. Bien. No, Sí. profe, eso aclaran los compañeros. ¿Cómo? Que no habría problema con los finales, eso estaban aclarando los compañeros por el día del profesor, así que buenísimo, profe. Confirma cuánto de todo el curso estaría disponible, porque nosotros lo que queremos hacer también es prepararlos a ustedes para que se luzcan. No vamos a ir a una clase de espejo para que ustedes escuchen por primera vez la clase. Nosotros un poco lo que vamos a trabajar, la clase el viernes, va a ser trabajar el proceso laboral en la provincia. Y entonces ustedes van a estar, como se dice, afiladísimos. Aparte, ustedes tienen una ventaja porque todos integramos la carrera de abogacía y la carrera de escribanía y de procuración. Mientras que ellos, vuelvo a decir, es una materia que reúne a varias carreras. O sea que va a haber varios compañeros que no son específicamente abogados. Por eso es que yo dije que planteé que dado el distinto nivel que va a haber, sería bueno trabajar con ideas muy claves, o sea, como para que quede un buen mensaje y se aprenda mucho. Por eso vamos a tener estas conclusiones o recapitulación como diciendo, bueno, de esta clase nos deja esto y esto. Que quede como bien graficado las respuestas, los beneficios, los aportes. Siempre el viajar o el hacer el derecho comparado o hacer, como vamos a hacer ahora, compartir una distinta realidad, enriquece muchísimo porque uno aprende a ver aspectos y aprende a ver, podríamos decir, situaciones, realidades que son totalmente diferentes, ¿no? Bueno, esta es una gran oportunidad, así que podríamos entonces confirmar que participamos, todo el curso va a poder participar así. Esta clase, como se ha hecho las clases anteriores, desde Secretaría de Relaciones Internacionales, se va a hacer toda la gráfica y por supuesto se va a hacer toda la publicidad. Porque creo que ese es el procedimiento y el protocolo que se viene llevando a cabo a través de las clases de espejo. ¿Qué les parece la noticia? ¿Los hemos sorprendido o no los hemos sorprendido? Gracias, profe. La verdad que yo nunca participé de una clase de espejo, así que para mí va a ser una experiencia nueva y le agradezco porque realmente esta cátedra está incentivando permanentemente a que participemos y eso es muy, pero muy bueno para nosotros. Bueno, me alegro mucho. La verdad que lo hacemos con mucho cariño y nos dedicamos full a ustedes tratando de darles siempre todo lo mejor. Así que, bueno, me alegro mucho entonces. Vamos a confirmar nuestra participación de la clase de espejo y obviamente nos vamos a preparar. Bueno, y la última noticia, dije que tenía 3 buenas noticias, es que también ya contamos con el informe final del Ateneo Permanente de Derecho Procesal y con los alumnos que han sido premiados, todos los alumnos del curso que han participado en el Ateneo Permanente de Derecho Procesal con los trabajos que enviaron. Así que también vamos a hacer el respectivo informe y hasta tanto tengamos los certificados, la información la vamos a subir también al aula virtual. Porque bueno, es un año, este año de los 50 años, hemos estado con el Ateneo Permanente de Derecho Procesal, estamos también ahora con la clase de espejo,
con el Seminario Permanente de Derecho Procesal 2021, que ya está funcionando, y bueno, y con el programa de tribunales experimentales, donde hemos desarrollado las tutorías para armar, bueno, redactar escritos, como hicieron los días sábados con el profe Juan Carlos, y bueno, y eso nos permitió poder incluir en el primer parcial la redacción de una demanda de daños y perjuicios con el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja. La verdad que creo que estamos celebrando y festejando con mayúscula los 50 años del hito fundacional de nuestra querida Universidad Nacional de La Rioja. Así que bueno, profe Diego. Profe, ¿sí? Profe, una preguntita antes, y el tema de la extensión, el proyecto de extensión procesal. También. Bueno, también ese proyecto de extensión también está marchando. Lo que pasa es que íbamos a hacer la tutoría de la extensión, pero cuando nos habíamos presentado en la convocatoria de la Secretaría de Relaciones Internacionales, nosotros no pensamos que nos llamen tan rápido y nos llamaron en la semana. Entonces tuvimos con las entrevistas, todo se hace, se graba, se hacen las entrevistas, se graban con todo el protocolo, y bueno, después tuvimos que también conectarnos con la cátedra, coordinar. Entonces dijimos, bueno, vamos a cerrar el seminario, vamos a cerrar la clase espejo, y vamos a habilitar, ya pasado este tema, la tutoría para hacer el proyecto de extensión, que ya tenemos la resolución aprobada por la Secretaría de Extensión. Está subida también en el aula virtual, ahí la resolución. Que les puede servir de antecedente para ustedes, con el día de que quieren acreditar algún antecedente, está ahí la resolución. Y para aquellos queridos alumnos y alumnas que no se sumaron, pero que se quieran sumar al proyecto de extensión, bueno, los vamos a dar de alta y los podemos incorporar. La idea es sumar a todo el que quiera participar, porque en definitiva todo esto contribuye a formarlos a ustedes como recursos humanos de excelencia. Ustedes saben que la materia no se concentra solamente en el estudio del código, sino va mucho más allá. Siempre tratamos en clave de derechos humanos que ustedes vivan la realidad, redacten escritos, tengan, digamos, ahora con el seminario, una actividad de investigación y extensión que es contactarse con las instituciones locales del foro y de toda la actividad judicial. Bueno, en definitiva, creemos que ustedes, que son la última camada histórica, ¿no?, de este plan anual, van a dejar como nos gusta decir a nosotros, una huella inolvidable. Porque es un año muy intenso, donde en todo momento hemos ido desarrollando actividades en forma incansable. Somos imparables, diríamos. Vamos funcionando y estamos funcionando imparablemente con excelencia académica en todos los ámbitos. Así que, bueno, queridos alumnos, ese es el mensaje que yo quería darles. Con esto ya habríamos, también los invito que ustedes, si quieren googlear, nosotros lo hicimos, googlear en la página que tiene UTEPSA, o sea, la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra, pueden googlear para ver cómo funciona en posgrado, las clases que tienen, las diplomaturas. Bueno, es una universidad de punta, por ser privada, una universidad que lleva adelante una labor muy, pero muy importante, y con la cual la Universidad Nacional de La Rioja ha estrechado muchos vínculos fraternos, porque ha habido intercambios en posgrado, ha habido también intercambio de alumnos, y bueno, y las puertas se van abriendo para otros horizontes, como es la investigación, la extensión, el posgrado, o sea, lo que es la labor cotidiana y específica que tiene toda casa de altos estudios. Así que bueno, con esta presentación, ya estas serían mis noticias que tenía para compartir en el día de hoy, un poco como para poder, alegrarles el fin de semana, porque nosotros, desde que tuvimos la respuesta de la Secretaría de Relaciones Internacionales, a quien públicamente
le hemos agradecido y reiteramos nuestro agradecimiento. Bueno, y le podemos dar también un fuerte aplauso, porque le podemos dar un fuerte aplauso a Alcira. Quien ha sido es la que gesta desde la universidad todo lo que es este programa de clases de espejo. Y tengo entendido que también la universidad después certifica la clase de espejo, ¿no? O sea que va a haber todas certificaciones que no dependen de nosotros, sino ya de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Pero yo les puedo decir de que, si bien, digamos, va a ser una experiencia inolvidable. Así que si está dentro de sus posibilidades aprovecharla, aprovechenla porque es una gran experiencia. Lo mismo que el proyecto de extensión universitaria es también otra manera de celebrar el ¿Voy a buscar mis 50 anteojos? aniversario. Sí. Y también otra manera, digamos, de celebrar es estudiando con alegría. Por ejemplo, armando, digamos, el equipo en el seminario permanente de Derecho Procesal y participando. Y bueno, y ustedes me preguntan, ¿y cómo más pueden celebrar los 50 aniversarios del hito fundacional? Bueno, siendo buenos estudiantes, buenas estudiantes, buenas personas, ayudando, generando justamente esto que es parte, digamos, de nuestra universidad, algo que caracteriza a nuestra universidad, que bueno, es también devolver a la sociedad todo lo que recibimos y compartir. Para nosotros es una enorme alegría poder llevar a cabo estas valiosísimas actividades y la verdad que para nosotros compartir con ustedes es un motivo de júbilo muy grande. No saben la alegría que nos da porque sabemos que a muchas personas esta experiencia les va a significar un gran impacto en su formación y bueno, uno después cuando pasan los años, se vuelven a juntar con sus compañeros de la universidad, se acuerda de todas estas cosas que fueron como extraordinarias. ¿Te acuerdas cuando hicimos una clase de espejo? ¿Te acuerdas cuando hicimos un proyecto de extensión? ¿Te acuerdas cuando ganamos el premio del seminario? Bueno, les digo un aspecto, digamos, importante. Muchas veces el seminario permanente de Derecho Procesal les acompaña toda su vida, porque es una oportunidad que ustedes también tienen para ganar un premio, para ganar una distinción académica, que es algo que es muy difícil de sacar en la vida profesional, porque no siempre hay instancias que a uno le puedan premiar. Y cuando ustedes quieren pedir, por ejemplo, se presentan a un estudio, se presentan a un concurso, siempre este es un punto que se valora como un ítem separado, un ítem que se valora aparte, que es el ítem premios. Y muchas veces uno lo deja vacío porque no tiene ningún premio con qué llenarlo. Entonces esta es una gran oportunidad para que el estudio también les certifique y les acompañe toda la vida. Yo les digo esto, y siguiendo un poco lo que dice nuestra querida doctora Vilapaz, también es algo que a sus familias les va a representar algo concreto del esfuerzo que ven en ustedes cada día para estudiar, para crecer, para formarse, y es como quien dice, un regalito que ustedes pueden poner en las fiestas, llevando también una gran alegría a la familia que vea recompensada también todo el esfuerzo y el cariño que le ponen. Querida Jime, si estás ahí, te invitamos a prender tu cámara. Ahí vemos los aplausos, todas las instituciones. Ahí estamos. Acá ya la vemos a Jime. Bueno, teníamos muchas cosas lindas para compartir, Jime, y queríamos compartir con el curso. Por eso es que
nos hemos tomado este espacio para, bueno, para compartir estas buenas noticias. Y ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. Hoy tenemos a nuestra querida adscripta, María Jimena Rojas, quien nos acompaña en la cátedra y va a realizar sus clases visadas, como establece la ordenanza de adscripción, en el día de hoy para desarrollar la bolilla número 13. Jimena está a cargo de la clase y pido a todos los alumnos que traten de participar y ayudarlo, porque parece como si fuera un examen. Sí. Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Para mí, como siempre, es un gusto poder compartir y bueno, y estar ahora en su cátedra, poder hacer una humilde exposición cumpliendo, ¿no es cierto?, con esa ordenanza y tratando ahora también de ver cómo compartir. Veíamos con Diego, también nos comunicábamos que también tenía un video para aportar, pero bueno, no he podido, por el tamaño no he podido enviarlo, pero sí quiero compartir el PowerPoint. A ver si... Pero, Jimena, ¿podemos subir al aula virtual? Sí, lo podemos subir al aula virtual de todas maneras. Así los chicos tienen el material para consultarlo en cualquier momento. Exactamente. Y para compartir el PowerPoint... en la parte de abajo, porque acá les comentamos, cada una de las instituciones usa una plataforma distinta. Acá en Meet, Jime, en la parte de abajo vas a ver una manito y a la derecha vas a ver un cuadrado que tiene una flecha hacia arriba que dice presentar ahora. Y si vos vas a compartir PowerPoint, lo más sencillo es compartir toda tu pantalla por si pones en grande el PowerPoint. Le contamos también a los alumnos y alumnas que Jime está conectada no con un dispositivo, sino con dos, para compartir y poder ver en la pantalla todo lo que ustedes tengan. Presentar ahora toda tu pantalla. Sí, pero no me... a ver, visualizo la pantalla, digamos, del... Jimé, si vos quieres, si nos manda por mail, nosotros podemos compartir. ¿Lo envié? ¿Compartamos? Sí, cómo no, si no hay problema. Bueno. ¿Vos lo tienes, Diego, para compartir? Sí. Bueno, lo compartimos nosotros y vos nos vas indicando cuando quieras que lo vayamos pasando. Bueno, sí, la verdad que con las tecnologías no me llevo muy bien, pero bueno, la idea es que puedan también visualizarlo del otro modo. Bueno, vamos a desarrollar lo que sería la unidad 13, ¿no es cierto? A ver, ahí, esa no sé cuál es la número. Ahí ya se está acomodando. Sí. Perfecto, ahí estaría. Muy bien. Bueno, en cuanto... ¿Sí? En cuanto decimos... Ahí apagamos nuestro micrófono para que no se acople, Jime. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Muy bien. Sí, profe. Ah, bueno. Ahí está, bueno. Entonces decimos que hoy vamos a desarrollar lo que sería la unidad 13. Vamos a hacer una introducción, ¿no es cierto?, diciendo que el proceso se estructura en diferentes etapas. Tenemos la etapa de la introducción, ¿no es cierto?, donde se manifiestan o se presentan los actos procesales, tanto de la demanda, ¿sí?, como la contestación. También pueden plantearse la reconvención y la contestación de la reconvención en su caso, ¿no es cierto? Con estos son la etapa procesal inicial, cómo se inicia, ¿no es cierto?, el proceso judicial. Bueno, de ahí tenemos la exposición de los hechos. De la exposición de los hechos a través de estos escritos, ¿no es cierto?, puede surgir que no haya un acuerdo entre las partes, ¿no es cierto?, que no se haya llegado a un acuerdo. Entonces, de ese modo, entraríamos a otra etapa del proceso que sería la actividad probatoria, a través de la cual
¿no es cierto?, las partes van a ofrecer todas las pruebas que sirvan de aporte, ¿no es cierto?, a los hechos que ellos fundamenten en sus escritos iniciales, a través de todos los medios de pruebas previstos por la ley, o también a través de, de las medidas para mejor proveer, ¿no es cierto?, que es la facultad que tiene el juez en el caso concreto. También puede suceder de que presentado, ¿no es cierto?, los escritos, iniciado el proceso, no sea necesaria, ¿sí?, la apertura de la prueba, ya sea por que haya habido un allanamiento de la demanda, o cuando la cuestión es de puro derecho, o sea, cuando no hay digamos, una controversia, no hay un conflicto, entonces la cuestión se declara de puro derecho y pasarían ya los autos para resolver. Entonces, tenemos que en el pleito, ¿no es cierto?, judicial, las partes presentan a través de los escritos sus pretensiones, ¿no es cierto?, y luego, ¿no es cierto?, de la actividad probatoria, luego de que las partes ofrecen y se produce la prueba, ¿sí?, se abre otra etapa del proceso que se llama la etapa de la discusión, donde tiene su papel importante lo que serían los alegatos. ¿Qué es un alegato? El alegato es un acto procesal, ¿no es cierto? Es un acto mediante el cual las partes exponen ante el juez, ya sea por escrito o verbalmente, dependiendo el tipo de proceso. Nosotros en el orden federal tenemos un proceso escrito, entonces los alegatos se presentan de manera escrita, y acá en el ámbito, en la provincia, los alegatos son exclusivamente orales y se presentan, ¿no es cierto?, en la audiencia de vista de la causa, que ya veremos. Entonces, es el acto mediante el cual cada una de las partes expone ante el juez, ya sea por escrito o verbalmente, las conclusiones que le sugieren las pruebas producidas. Bien, después tenemos que, producida la prueba, el prosecretario administrativo ordena que se agregue el expediente, que se agreguen todas las pruebas producidas por las partes al expediente, y pone los autos en secretaría para alegar. Esto es en el proceso escrito en el orden nacional. Por supuesto, se notifica por cédula dicha providencia y se entrega el expediente a ambas partes, o sea, los letrados, primero al actor, ¿sí?, y luego al demandado. Y el plazo para que cada uno formule sus alegatos es de 6 días. Primero, entonces, presenta sus alegatos el actor durante el plazo de 6 días y 6 días para el demandado, para que presenten sus alegatos. Bien. Luego tenemos que, presentados, ¿no es cierto?, los alegatos, ¿sí?, o vencido el plazo, el expediente va a pasar a despacho y el juez llamará a autos para dictar sentencia. Decíamos recién que el alegato es un acto procesal que se hace por escrito, partes, es facultativo, ¿no es cierto?, que se ha ofrecido y que se ha producido, procede en el juicio ordinario, ¿sí?, se expone en él el valor probatorio, ¿no es cierto?, de las pruebas, pero siempre se debe hacer en función de los hechos que fueron objeto de las alegaciones introductorias, o sea, de todos aquellos hechos y de las pretensiones que cada una de las partes ha formulado y ha presentado en sus respectivos escritos iniciales que decíamos que veíamos en la etapa introductoria. Sobre eso deben versar los alegatos, y por supuesto que le da mayor solidez y validez, ¿no es cierto?, a los hechos y a las pruebas producidas en base a esos hechos alegados. Luego también tenemos en el orden
provincial, ¿no es cierto?, en el proceso ordinario, tenemos lo que sería la audiencia de vista de la causa, que se encuentra regulada en el artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial de La Rioja. En este artículo del código, ¿no es cierto?, se establecen las reglas y cómo se va, los pasos a seguir dentro de la audiencia. En primer lugar, después de abierto el acto, ¿no es cierto?, de la audiencia, el juez va a hacer una referencia de todas las pretensiones, ¿cierto?, a la demanda, como de la contestación, de la reconvención o contestación de reconvención en su caso, si se hubiesen planteado. Luego va a recepcionar la prueba. Decíamos que en el ámbito federal la prueba se ofrece y se produce, se ofrece por escrito, ¿no es cierto? Después se celebra una audiencia donde, de acuerdo al tipo de prueba, si es una testimonial, se hace. Pero acá en el orden provincial la prueba es receptada, ¿no es cierto?, dentro de la audiencia. Y de todo incidente que se plantee, ¿no es cierto?, en la audiencia de vista de la causa, se dará vista a la contraparte para que se conteste en el acto, salvo que se trate de una cuestión compleja, ¿no es cierto?, en cuyo caso va a haber una prórroga de 2 días. ¿Sí? Las partes tendrán el uso de la palabra, ¿no es cierto?, para resolverlo de 15 minutos y el mismo va a ser resuelto en el acto. Bueno, después decimos que para producir los alegatos, ¿no es cierto?, una vez recepcionada la prueba y resuelto el incidente, si se ha planteado, se deben producir los alegatos, ¿sí?, que serán exclusivamente orales. Y acá cada parte podrá hacer uso de la palabra por un plazo no mayor de 40 minutos, disponiendo además de un término de 20 minutos para ejercer el derecho de réplica o dúplica. También decimos que sustanciado el pleito o transcurrido el plazo para alegar, el juez llamará a autos para sentencia. ¿Sí? Desde este momento, o sea, a partir de que el juez llama a autos para sentencia, ¿sí?, una vez, decíamos, producidos los alegatos, desde este momento va a quedar cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, ¿sí?, salvo lo que serían las medidas para mejor proveer, ¿sí?, que reguladas en el artículo 36, inciso 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Y el juez, ¿no es cierto?, debe dictar sentencia. Que en el ámbito de la Nación, en el proceso federal, va a ser dentro de los 40 días en el ordinario, ¿sí?, regulado en el artículo 34, inciso 3. Y en la provincia, el plazo para que el juez dicte sentencia es de 20 días, dentro de los 20 días de quedar el expediente en estado de sentencia. También regulado en el artículo 246 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja. Bueno, en cuanto al tema de lo que serían las resoluciones judiciales, contempladas o reguladas en los artículos 244 a 247 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja, tenemos que durante todo el proceso, el juez dicta, ya sea de oficio o a pedido de parte, numerosas resoluciones, ¿sí?, como sería el caso de las providencias simples o decretos, que son las que tienden sin sustanciación al desarrollo del proceso o que ordenan actos de mera ejecución, ¿sí? Entonces, no necesitan sustanciación. Por ejemplo, sería el decreto que ordena el traslado de la demanda.
y decimos están regulados en el artículo 160 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 244 del Código Procesal Civil de la Provincia de La Rioja. También otro tipo de resolución que puede dictar el juez durante el proceso es lo que serían los autos o sentencias interlocutores. Los autos o sentencias interlocutorias son aquellos que deciden, ¿sí?, sobre recursos contra providencias, ¿sí?, lo que veíamos recién, que serían las providencias simples o decretos. Entonces, todo aquel recurso que se plantee en contra de una providencia simple puede hacer a través de una sentencia interlocutoria. Se puede resolver a través de una sentencia interlocutoria. También resuelve cuestiones incidentales, como sería también la caducidad de instancia, ¿sí? También presupuestos procesales o la nulidad del procedimiento. Lo que serían los autos o sentencias interlocutorias se encuentran reguladas en el artículo 161 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Rioja. También otro tipo de resolución que dicta el juez durante el proceso es lo que serían las sentencias homologatorias. Las sentencias homologatorias son aquellas que dicta el juez cuando se da alguno de los modos anormales de terminación del proceso. Sería el modo normal de terminación de un proceso sería a través de una sentencia definitiva. Y luego vamos a ver también que existen otros modos que serían anormales porque no es el modo que es determinación del proceso, ¿sí? Que como sería el desistimiento, la transacción, conciliación. Ahora veremos lo que sería la sentencia definitiva, que se encuentra regulada en el artículo 247 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Rioja. ¿Qué es una sentencia definitiva? En primer lugar decimos que es un acto procesal, ¿sí? Y son aquellas que ponen fin al proceso, pronunciándose sobre la cuestión de fondo que ha sido sometida a la decisión del juez. ¿Sí? Acá es la diferencia con lo que veíamos recién con las sentencias interlocutorias. Las sentencias definitivas son aquellas que ponen fin al proceso. Son un modo normal de terminación del proceso y que debe ser dictada, como también decíamos recién, en el plazo de 20 días en la provincia de haber quedado el expediente en estado de sentencia. En cuanto a la naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, en cuanto a su estructura, decimos que es como un silogismo, que todo lo vemos en la materia que sería lógica, lo que es la lógica, ¿no es cierto? Tenemos como premisa mayor la norma abstracta del derecho objetivo vigente. Eso sería la premisa mayor. Luego tenemos la premisa menor, que es el caso concreto llevado al conocimiento del juez. Y por último tenemos la conclusión, que es la parte dispositiva de la sentencia, o sea, el resuelvo de la sentencia. Entonces, por ejemplo, tenemos como premisa mayor la norma abstracta del derecho objetivo, tenemos la norma que dice que el comprador tiene la obligación de pagar al vendedor la cosa comprada. Eso sería la norma objetiva vigente. El caso concreto es que Juan no pagó a Pedro la cosa comprada. Y la conclusión, en este caso, sería el resuelvo de la sentencia, sería una sentencia condenatoria que obligue a Juan a pagar a Pedro el valor de la cosa comprada. Eso sería el silogismo y la estructura de lo que es la sentencia. Esta operación lógica de enlazar el hecho concreto con la norma objetiva vigente, ¿sí?, se denomina, esta operación se denomina subsunción.
En cuanto a las formalidades de la sentencia, tenemos las formalidades extrínsecas y las formalidades intrínsecas. En cuanto a las formalidades extrínsecas, vemos a la sentencia como un documento. ¿Y cuáles serían esas formalidades? En primer lugar, debe ser escrita en tinta negra, en idioma nacional. El formato ahora se exige, no sé, bueno, ya hace bastante tiempo, el formato de la hoja 4 también. Tiene que indicarse el lugar y la fecha en que fue dictada, ¿sí? Mencionar también las normas y aquellas resoluciones que invoque, y por supuesto tiene que llevar la firma del juez. En cuanto a las formalidades intrínsecas, ¿no es cierto?, que tiene la sentencia, lo vemos ya como un acto jurídico procesal. ¿Cuáles serían estas formalidades intrínsecas? En primer lugar, el nombre y apellido de las partes, ¿sí? La redacción del objeto al cual se refiere el juicio, el tipo de proceso, el tipo de juicio, entonces la redacción del objeto, la redacción de los hechos, ¿sí? Alegados, ¿no es cierto?, todos aquellos que las partes fueron alegando en los diferentes escritos que fueron presentando, como veíamos recién en la etapa introductoria, con la demanda, contestación de demanda, si se presenta reconvención y contestación de reconvención en su caso. Entonces, redacción del objeto, redacción de los hechos alegados, también del derecho aplicable y la resolución expresa, positiva y precisa. Bueno, también el plazo, ¿no es cierto?, para su cumplimiento, el plazo que debe tener la sentencia para que pueda ser cumplida. Y el pronunciamiento también debe contener la sentencia, el pronunciamiento sobre las costas y la regulación de los honorarios. En cuanto a las partes, ¿no es cierto?, que tiene una sentencia, tenemos los vistos, ¿sí?, en el cual, o sea, se inicia vistos, va colocado el número de lo que sería el expediente, el número de expediente, la carátula, ¿sí?, y el juez menciona las partes, cuando decimos vistos o resultando, ¿no es cierto? Acá el juez menciona las partes y hace una relación sucinta de las cuestiones sometidas a su decisión. Es como una especie de resumen que se hace, ¿no es cierto?, de todo el expediente en lo que serían los resultandos. Luego tenemos los considerando. En los considerando abarca, ¿no es cierto?, la consideración por separado de todas aquellas cuestiones que han sido sometidas a la decisión del juez. Y también la fundamentación y la aplicación del derecho, ¿sí? Son todas aquellas consideraciones que el juez va valorando, ¿no es cierto?, cuando él hace un estudio de todo el expediente. En los considerando, él hace una valoración y su consideración, ¿no es cierto?, en este acápite, en esta parte, digamos, de la sentencia. Por eso que es muy importante. Y de esta parte de la sentencia surgen los motivos que ha tenido el juez para formular su opinión. Es la parte más importante de la sentencia. Luego tenemos la otra parte de la sentencia, es el resuelvo, o sea, la parte resolutiva, que es la decisión ya del juez tomada, ¿no es cierto?, en base a su consideración acerca de los hechos sometidos a su decisión. En el fallo, el juez declara el derecho de las partes. Puede declarar el derecho de las partes, condena o absuelve al demandado. También puede fijar un plazo fija el plazo para que se cumpla la sentencia y establece las costas y regula los honorarios de los letrados intervinientes. En cuanto a la clasificación de las sentencias, decimos las sentencias se clasifican definitivas, ¿no es cierto?, de primera instancia,
la sentencia definitiva de primera instancia y las sentencias también definitivas de segunda o ulterior instancia, que aquí comprenderían las sentencias de las cámaras y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto a las sentencias definitivas, se clasifican a su vez en desestimatorias, estimatorias, declarativas, condenatorias o constitutivas. Las sentencias definitivas desestimatorias es aquella que rechaza la demanda, desestima, rechaza la demanda. Las sentencias definitivas estimatorias son aquellas que admiten la demanda. Las sentencias definitivas declarativas son aquellas en las que el juez declara la existencia o el alcance de un derecho. Las sentencias definitivas condenatorias son aquellas que reconocen un derecho al vencedor, condenan u obligan al vencido a cumplir una prestación. Por ejemplo, la obligación de pagar una suma de dinero. Y las sentencias definitivas constitutivas son aquellas en las que el juez modifica una situación jurídica existente, constituyendo una nueva situación, como sería en el caso del divorcio o de la adopción. En cuanto al principio de congruencia. En cuanto al principio de congruencia, decimos que debe respetarse el principio de congruencia en todas las resoluciones jurisdiccionales. ¿Sí? ¿Qué es el principio de congruencia? Es la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, ¿sí? Más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto, ¿sí? Debe haber una congruencia, debe haber una relación entre los hechos alegados por las partes, las pruebas que han sido aportadas para fundar esos hechos, y la resolución del juez debe resolver conforme a esos hechos y a esas pruebas producidas. No puede haber, tiene que haber una congruencia entre todo, digamos, el procedimiento, el proceso. Y el tribunal deberá tomar, ¿no es cierto?, por base en la sentencia la exposición de estos hechos contenidos en los escritos de demanda y contestación en su caso, como así también de la prueba aportada, ofrecida y producida. También tenemos el efecto que tiene la sentencia definitiva, que es la cosa juzgada. Bueno, la cosa juzgada se obtiene porque no se recurrió a la sentencia en el plazo fijado por la ley. Cuando no se ha presentado ningún recurso para impugnar esa resolución, decimos que la sentencia definitiva produce cosa juzgada. O porque se agotaron todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para modificar el pronunciamiento del juez. En esos casos decimos que se trata de una sentencia que hace cosa juzgada. La cosa juzgada representa la autoridad y la eficacia que tiene una sentencia judicial, cuando no existan contra ella un medio de impugnación que permita modificar. En cuanto a los elementos, ¿cierto? Decimos que para que pueda ser declarada, ¿sí?, esta cosa juzgada, deben coincidir los tres elementos que la integran: serían sujeto, objeto y causa, que se llama la triple identidad. La cosa juzgada, tenemos cosas juzgadas, se clasifican en sentido formal y cosa juzgada en sentido material. La cosa juzgada en sentido formal es
se produce cuando la sentencia no es susceptible de ser atacada mediante recursos, ¿sí? Pero, ahí está la diferencia, puede iniciarse un proceso posterior para dirimir el asunto. En cambio, cuando hay cosa juzgada en sentido material, la cosa juzgada material, se da cuando la sentencia, además de no poder ser objeto de un recurso alguno, ¿sí?, sella la posibilidad de rebatir la cuestión litigiosa en un proceso ulterior. Esa sería la diferencia en lo que es la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. De allí tenemos otros modos de terminación del proceso, ¿sí? Además de la sentencia definitiva, como veíamos recién, tenemos otros modos de terminación del proceso, como sería el desistimiento, ¿sí?, el allanamiento, la transacción, conciliación o la caducidad de instancia. Son todos estos distintos modos, ¿no es cierto?, anormales de terminación del proceso. En cuanto al desistimiento, el desistimiento se encuentra regulado en el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja. Decimos que el desistimiento es el acto por el cual el actor manifiesta su voluntad, ¿sí?, de no continuar la litis o de renunciar a su derecho. El actor. En cuanto el desistimiento puede ser del proceso o del derecho. Se puede desistir del proceso o acción o del derecho. En cuanto al desistimiento del proceso, decimos que el actor, o es cuando el actor o ambas partes manifiestan su voluntad por escrito de no continuar en adelante con el proceso. Y ello permite plantear la misma pretensión, ¿no es cierto?, en otro proceso futuro, ¿sí? Entonces el actor manifiesta, o ambas partes, su voluntad de no continuar, de no seguir adelante con el proceso, ¿sí? Pero esto permite en otro proceso futuro plantear la misma pretensión. En cuanto al desistimiento del derecho, es cuando el actor desiste del derecho en que fundó, ¿no es cierto?, sus pretensiones, en que fundó su demanda. No requiere, en este caso, la conformidad del demandado. Él renuncia a su derecho, pero no requiere la conformidad del demandado. Y, en este caso, no permite promover otro proceso con el mismo objeto y causa. Acá está la diferencia. Acá no se puede luego iniciar otro juicio, ¿no es cierto?, con el mismo objeto y causa. El desistimiento del proceso se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el artículo 304. Y el desistimiento del derecho se encuentra regulado en el artículo 305 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El desistimiento puede ser revocado y las costas, como principio general, salvo que haya una jurisprudencia o legislación nueva, en principio está a cargo las costas del que desiste. Luego tenemos el otro modo normal de terminación del proceso, tenemos el allanamiento. El allanamiento que se encuentra regulado en el artículo 142 del Código Procesal Civil y Comercial. Es el acto por el cual el demandado reconoce como legítima la pretensión del actor y se somete a ello. O sea, el demandado se allana a cumplir lo que el actor pretende. El demandado puede allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa, siempre que no se haya dictado la sentencia.
Entonces el demandado podrá allanarse a la demanda, a cumplir la demanda en cualquier estado del proceso, pero siempre que no se haya dictado una sentencia. Y este allanamiento puede ser expreso, total, tácito o parcial. Luego tenemos la transacción, que también es otro modo anormal. Profe, me pregunta, ¿cuál sería el caso de un allanamiento tácito? De los otros me imagino, pero del tácito. Y no contestando, estimo no contestando, por ejemplo, la demanda. No, permíteme, Jimé, el tema del allanamiento tácito está, digamos, muy debatido, sobre todo a nivel jurisprudencial y doctrinario, porque como se concluye en forma normal el proceso, se requiere como presupuesto que haya una manifestación de voluntad, o sea que sea siempre expreso. Se podría tomar como un allanamiento tácito, por ejemplo, en un juicio de desalojo, cuando el inquilino no se allana, pero viene y deposita las llaves. O sea, está dando por terminado el juicio y está devolviendo el inmueble. Eso sería, sin embargo, toda la doctrina, digamos, considera que estas figuras siempre tienen que ser expresas, que no pueden ser tomadas tácitamente por las consecuencias que significa de concluir de forma extraordinaria el proceso. Podríamos seguir dando más ejemplos, pero esto, por ejemplo, otro ejemplo sería en un juicio de cobro de pesos, que no se allane, pero que deposita el dinero que él está cobrando en la demanda. O sea, en definitiva, implicaría cumplir lo que se reclama en la demanda. Sin decir que sea... ¿Sería el caso del depósito judicial, por ejemplo? ¿Sería el caso? ¿Cómo? En el caso del depósito judicial. Claro, sí. Un depósito judicial sería tácito, un allanamiento tácito. Pero, insisto nuevamente, que se sostiene que el allanamiento debe hacerse un escrito y que la parte debe en forma total, voluntaria, incondicionada, manifestar que se allana. Porque no es solamente si yo vengo y allano, no. Venga y allánese y explique los alcances parciales, totales, en forma incondicionada. Si no, no hay allanamiento. ¿Quedó claro? Es decir, profe, no sería tácito, Sí, sería profe. generalmente expreso siempre. Siempre la figura es expresa. El allanamiento, o sea, lo que dice el código es que siempre tiene que ser de carácter expreso. Sin embargo, se debatió si podía en estos casos, quedado como ejemplo, considerarse que sea tácito. Y no, lo correcto es que sea expreso. Es como, pongamos una demanda. ¿Cómo es una demanda? Expresa, se entabla la demanda y se abre el proceso. ¿Podría haber una demanda tácita? No, tiene que ser expresa. Así como abrimos un proceso en forma expresa y manifestamos en forma categórica y contundente nuestra voluntad de pedir justicia en el caso concreto, también el demandado debe hacerlo en forma categórica, expresa, su voluntad de dar por concluido el proceso a través de un allanamiento. Y ese allanamiento podrá ser parcial, si se allana una parte, y por lo que no se allana va a continuar el juicio, o puede ser total, y de esta manera se da por concluido definitivamente el juicio. Esa es digamos, el alcance que tiene este modo anormal de extinción del proceso. Estas otras figuras, se les quiso dar el alcance de un allanamiento, pero en realidad no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque no ha habido esta manifestación de voluntad. Normalmente, si se diera, por ejemplo, cuando hay un allanamiento, se va a dictar el decreto, si es total incondicionado, se va a dictar decreto de auto y el tribunal va a dictar sentencia. Pero si hay un depósito de llave o un depósito de dinero, el tribunal no va a dictar auto, sino que va a hacer, va a correrle una vista a la otra parte, va a escucharla, a ver qué dice, y recién, de acuerdo a lo que diga, va a dictar sentencia. Como ven ustedes, en un caso hay un único acto procesal, y en el otro caso hay un acto procesal que se va a integrar con una
sustanciación, o sea, con una bilateralidad de audiencia. Se le va a dar audiencia a la otra parte para que también pueda contestar. ¿Quedó alguna duda? Sí, doctora. Sí. En el allanamiento tácito, usted decía que puede ser a través de depósito judicial, pero Sí. los depósitos judicial o convencional se dan, proceden cuando el acreedor, o sea, el deudor desconoce el domicilio del acreedor o no lo encuentra. En este caso estamos hablando de un No, judicial. usted está hablando cuando, está bien, Víctor, lo que pasa es que estamos hablando de distintos momentos procesales. Por ejemplo, un depósito judicial puede ser cuando el propietario no está, y entonces inicia con un juicio de depósito judicial. Pero yo el ejemplo que le di es el caso de un cobro de pesos. La demanda de cobro de pesos está cobrando el actual demandado 100.000 pesos. ¿Qué hace el demandado? En lugar de contestar la demanda, viene y deposita los 100.000 pesos que le está cobrando el actor. O sea, esto es un simple depósito judicial que se hace en un proceso de cobro de pesos, ¿sí? Profe, disculpe, pero el depósito judicial también se configura cuando no quiere recibir la plata, no necesariamente cuando desconoce el domicilio. O sea, una cosa es hacer un juicio de depósito, depositando judicialmente porque no le recibió la plata, porque con eso es una demanda de depósito judicial. Eso es lo que ustedes están, digamos, son casos de demanda de depósito judicial. El ejemplo que les doy es un ejemplo que se da dentro del proceso, en un juicio, por ejemplo, de cobro de pesos. El demandado le está cobrando 200.000 pesos. El demandado contesta la demanda, controvierte, pero cuando está en la prueba no quiere seguir adelante porque no quiere llevar adelante el juicio. ¿Qué hace? ¿Cómo lo concluye? Lo correcto sería hacer un allanamiento. Pero, bueno, hay abogados y partes que dicen, no, yo no quiero reconocer nada. Entonces, cuando se hacen los escritos de allanamiento, se pone, vengo por el presente, dejando a salvo, que no reconozco la demanda, a efectuar el presente allanamiento. Y otros ponen directamente, vengo por el presente a pagar ese derecho. No dicen, vengo a allanarme, sino vengo a pagar lo que me dice la demanda. Ahí está el depósito judicial. Ahí sería una forma tácita, ¿no es cierto? En realidad es una forma tácita, pero porque eso lo interpreta la doctrina. ¿Pero qué va a hacer el tribunal? El tribunal le va a correr vista al actor. Y el actor ahí va a tener la posibilidad de aceptar o no, y si no acepta, no pasa nada, o sea, no se produjo ninguna. Entonces, por eso es que Jiménez quiso seguir un poco para completar más este aspecto, agregar de que a nivel de jurisprudencia y doctrina se busca de ver un allanamiento tácito, pero es un tema que está debatido, que no es un tema de consenso, no es un tema acertado. ¿Por qué? Porque todos los modos anormales de extinción del proceso deben ser producto de la manifestación expresa de la voluntad. Claro. ¿Está claro? Y en este sentido, esta manifestación debe ser total, incondicionada, si no, no tiene alcance para poder producir el allanamiento. O sea, no confundir lo que es una demanda de depósito judicial de lo que es poder dentro de un proceso judicial civil hace que la contraparte realice un depósito en este caso. Fíjense, por ejemplo, el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que no se impondrán costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerla a menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a una reclamación. Aquí, como ven ustedes, lo que está haciendo siempre implica una manifestación expresa, no dice que tácitamente va a venir a cumplir. Pero también, por ejemplo, si vamos al Código Procesal, siempre en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículo 307, el demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviese comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efecto y continuará el proceso según su estado.
¿Está claro? Entonces no confundir lo que es una demanda judicial de depósito judicial de lo que es durante el proceso poder hacer un pago, y ese pago se hace por vía de depósito judicial. Sí, doctora. ¿Quedó clara la diferencia? Sí, profe, Sí, sí, gracias. doctora, sí, Sí, gracias. profe, gracias. Bueno, la vamos a escuchar aquí, entonces ahora vamos a abordar el tema de la transacción. De la transacción como otro modo también anormal de terminación del proceso, que se encuentra regulado en el Código Procesal de la provincia en el artículo 144. Es un acto jurídico bilateral, la transacción, por el cual... ¿Cómo? Apago el micrófono para que no se acople. Ah, está bien. Bueno. Bueno, decíamos que la transacción es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. En principio es que se pueden transar sobre toda clase de derechos, cualquiera sea su especie y naturaleza. Y no pueden ser objeto de transacción el eventual derecho a una sucesión futura o la obligación de pasar alimentos futuros, las indemnizaciones por accidentes de trabajo, despido y preaviso. En general, los derechos extrapatrimoniales. El escrito de transacción debe ser presentado ante el juez para su homologación. Producida la homologación, la transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado. Y las costas se imponen, ¿no es cierto?, en el orden causado. Después tenemos otro modo también de anormal de terminación del proceso, a la conciliación. Que la conciliación es un acuerdo, ¿sí?, o avenimiento amigable de las partes, arreglando sus diferencias. Estos acuerdos conciliatorios que son celebrados por las partes se celebran ante el juez. Jimé, te voy a interrumpir para completarte el tema de la transacción, ¿sí?, que está expresamente regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, esto es importante porque el artículo 1642 establece que cuando las partes llegan a un acuerdo, o sea, una transacción, que normalmente son los acuerdos judiciales que hacemos los abogados, dice, la transacción produce los efectos de la cosa juzgada, sin necesidad de la homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. ¿Por qué? Porque se ajusta a la voluntad de las partes. Con esta normativa del artículo 1642 del Código Civil, bueno, se puede hacer el acuerdo y no hace falta presentarlo en juicio. Pero normalmente lo que se hace el acuerdo y se presenta a juicio, y en este momento, antes se presentaba a juicio, comparecían las partes y se verificaba su identidad. En este momento lo que se hace, como tenemos el expediente electrónico, es pasar el expediente, subir el acuerdo para que el mismo sea incorporado al proceso. Y en ese acuerdo hay que consignar el teléfono del celular que tenga WhatsApp, porque desde el juzgado, como ya no se puede certificar la firma en forma presencial, se lo llama por teléfono y se certifica que realmente esa persona manifestó su voluntad de hacer esa transacción. Esto es a causa de la pandemia. Son criterios judiciales que se van implementando teniendo en cuenta los avances tecnológicos, pero sin duda cuando, digamos, se robustezca la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin duda habrá otros, digamos, protocolos, o en este caso, por ejemplo, si el escrito va con una firma digital del abogado, ya en este caso tendría plena seguridad por sí mismo. O sea, todas estas soluciones tecnológicas son muy dinámicas. ¿Esto qué significa? Que se hacen en la pandemia, se hacen
cuenta los elementos duros, como es toda la infraestructura lógica, y los elementos blandos que hace la capacitación, pero como es tan dinámico, no podemos decir ni siquiera están en protocolos o en acordadas, ni en el código, sino son criterios que los tribunales van implementando en aras de garantizar la seguridad jurídica. Bueno, ahora sí quería hacer ese aporte, Jimé, no te quería interrumpir esta excelente clase, y ahora vamos a continuar con la conciliación. Muy bien, muchas gracias, no, le agradezco su valioso aporte. Sí. Bueno, entonces decíamos que los acuerdos conciliatorios se celebran por las partes, ¿no es cierto?, ante el juez, y son homologados por el juez. Van a tener también autoridad de cosa juzgada. Tenemos dos tipos de conciliación. Tenemos la preventiva, la conciliación preventiva que se da antes de comenzar el proceso, y la conciliación intraprocesal que se desarrolla dentro del proceso. También decimos que la conciliación puede ser facultativa. El juez en cualquier momento podrá disponer la comparencia personal de las partes para intentar una conciliación. Y también puede ser obligatoria para los juicios, de lo que sería juicio de divorcio, nulidad de matrimonio, juicio de alimentos, ley de procedimiento laboral. En esos casos, la conciliación es obligatoria. Luego tenemos, como otro modo anormal de terminación del proceso, es la caducidad de instancia. La caducidad de la instancia, que se encuentra regulada en el Código Procesal Civil de la provincia de La Rioja, en los artículos 154 a 157. Decimos que tiene lugar cuando las partes no impulsan el proceso, ¿sí?, dentro de los plazos determinados por la ley, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de proceso, existen plazos para que las partes insten, ¿no es cierto?, hagan sus respectivas presentaciones, y de manera que la causa se mantenga activa. Cuando las partes dejan de, ¿no es cierto?, de instar el proceso, cuando no presentan escritos, cuando en ese caso se puede declarar, ¿no es cierto?, la caducidad de la instancia, que se hace también a través de una resolución, como veíamos, como se hace una sentencia definitiva, también se hace como una resolución, pero la diferencia es que es un interlocutorio, porque resuelve, esto sería como un incidente, se tramita como un incidente. Entonces, consiste, en primer lugar, la caducidad de la instancia consiste en la paralización del procedimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los presupuestos para que se dé la caducidad de la instancia? En primer lugar, una instancia, ¿sí?, una inactividad procesal por parte de las partes o de los intervinientes, el transcurso de un plazo legal, ¿sí?, y una resolución judicial que declare la caducidad. Puede declararse de oficio o a pedido de parte. No se producirá la caducidad en los procedimientos de ejecución de sentencia. Claro, ese es otro requisito, que cuando es de oficio, la caducidad de la instancia, no tiene que haber una sentencia para que se pueda dictar. Y no se va a producir en los procedimientos de ejecución de sentencia, en los procesos sucesorios y voluntarios, cuando la demora, tampoco se va a producir la caducidad de la instancia, cuando la demora en dictar la resolución fuera imputable al tribunal. En ese caso no procede la declaración de caducidad, porque es una mora imputable al tribunal y no a las partes. Y sí, también, si se hubiese llamado a autos para sentencia, tampoco se podrá declarar la caducidad de la instancia. ¿Cuál es el efecto que tiene la caducidad de la instancia? Es que, operada en primera instancia, no exige la acción la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio. O sea,
que declarada, ¿no es cierto?, la caducidad de la instancia, podrá ejercerse, o sea, o plantearse esa acción en un nuevo juicio o proceso. Luego tenemos el punto de lo que serían las costas del proceso, las costas se encuentran reguladas en los artículos 68 al 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en los artículos 158 al 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Se llama costa a todos los gastos que las partes debieron realizar para tramitar el proceso. Todos los gastos, ya sea derivados de la tramitación propiamente dicha, y también los provenientes de los honorarios de los profesionales intervinientes. Durante el proceso, cada parte soporta sus propios gastos. Pero en la sentencia, ya sea definitiva o interlocutoria, el juez dirá cuál es el litigante que definitivamente deberá hacerse cargo de ellos, que es lo que veíamos cuando veíamos las partes de la sentencia. En la parte resolutiva se declara allí las costas, y se regulan también los honorarios de los profesionales intervinientes. Según el caso, tenemos que el juez puede imponer las costas al vencido, también se puede imponer las costas al vencedor, también se pueden imponer las costas en el orden causado o por su orden, ¿sí? Y la imposición de las costas, ¿no es cierto?, la resolución que resuelva, que regule, ¿no es cierto?, ya sean los honorarios o las costas, puede ser apelada. En cuanto al principio general, decimos que las costas, la parte vencida, ¿sí?, en el proceso o en el juicio, deberá pagar todos los gastos, ¿no es cierto?, de la contraria. Eso sería el principio general, que la vencida deberá afrontar, ¿no es cierto?, todos los gastos, deberá pagar todos los gastos, ¿no es cierto?, de la contraria. ¿Y cuál sería la excepción? Disculpe, justo le estaba por preguntar en el caso de los que, digamos, litigan sin gastos, o sea, el beneficio de litigar sin gastos, ¿qué pasa si tienen que ellos responder? No en esa parte le quería justo con... Bueno, es una excelente pregunta, María. Las costas, las personas que tienen beneficio de litigar sin gastos quedan eximidos del pago de todo, de la tasa, de aportes, de honorarios, salvo que mejore fortuna. En ese caso, si tuvo el beneficio, pero en el medio ganó la lotería y tiene fortuna, bueno, ahí va a tener que pagar, si no queda eximido del pago de las costas. También, por ejemplo, en el caso de, otro caso interesante, es la ley del derecho al consumidor. En el caso de los consumidores que tienen acceso, están amparados por el principio de gratuidad, artículo 53 de la ley de defensa del consumidor. Ese sería un caso, por ejemplo, del consumidor que queda, digamos, eximido del pago en costas. Pero bueno, siempre la regla para las costas es la socovencia, o sea, el vencimiento, haber perdido. Esa es la regla general. Quien pierde, paga. Y luego también, como muy bien señaló Jiménez, están las excepciones. Exactamente. Que la excepción sería que el juez podrá eximir, ¿no es cierto?, total o parcialmente de esta responsabilidad litigante vencido, siempre que se encuentre un mérito para ellos, una razón justificable. Por ejemplo, se suele a veces eximir del pago en costas cuando se trata de un caso jurídico novedoso. En ese caso, bueno, cuando es muy novedoso, ahí en ese caso, por la entidad, digamos, de la causa, se puede eximir del pago de las costas. También a veces, bueno, con ese ejemplo estaría bien claro. Muy bien. Disculpe, profe, justo se me cortó, ¿no podría repetir el ejemplo? Justo se me cortó. Bueno, siempre la regla es el vencimiento.
las costas se cargan al vencimiento. La excepción es eximir de pago de costas, que en este caso dijimos cuando quien tenga el beneficio de litigar sin gastos, obviamente no va a pagar los honorarios porque está con el beneficio de litigar sin gastos vigente. Pero si durante el beneficio mejoró su fortuna, en ese caso sí va a tener que pagar las costas. Porque el beneficio se da en la medida que se mantenga el estado, digamos, de necesidad de acceso a justicia. Pero si en el interín, a veces un juicio dura varios años, mejoró su fortuna, y en ese caso, bueno, se va a tener que, la otra parte va a hacer los planteos para que se haga cargo de las costas. También cité como ejemplo el caso del consumidor, que está amparado por la gratuidad, artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, y que en ese caso también ahí, por ejemplo, no habría pago de costas, porque es el consumidor. Y la excepción siempre, bueno, son ya los casos puntuales que puede aplicar el juez, que es cuando, por ejemplo, la cuestión es muy novedosa, ahí puede haber una exhibición de costas. También puede haber una exhibición de costas o distribuir las costas por el orden causado, es decir, por igual a ambas partes, cuando la causa se hubiese convertido en cuestión abstracta, es decir, cuando el interés ya deja de ser un interés actual. Por ejemplo, cuando una mamá pide una autorización para viajar con su hija a pasar unas vacaciones, tiene 15 años, y lo pide en el año, bueno, en este año, y no sale el fallo. Y en el año 2027, cuando la niña es mayor de edad, el juez quiere fallar. No va a poder fallar. ¿Por qué? Porque cuando se pidió, había un interés actual porque había una menor. Pero cuando se quiere resolver, ya el interés actual ha desaparecido y la causa que era caso concreto se torna en causa abstracta. ¿Por qué? Porque ya la que era menor dejó de serlo, ya tiene mayoría de edad. Por eso hay que jugar también el tiempo en las causas judiciales. A veces uno cree que solamente hay que ver la demanda, pero hay que ver la demanda y siempre el tiempo, garantía de duración razonable de las causas, es también muy importante para ver si el interés, presupuesto, material para obtener una sentencia favorable, legitimación de las partes, objeto jurídico idóneo y posible, y por supuesto interés concreto y actual, los tres presupuestos materiales para la obtención de una sentencia de mérito para ganar un juicio. Doctora, me queda una pequeña duda, disculpe, en el beneficio de la ley del consumidor de litigar sin gasto. Ahí, ¿quién se hace cargo de los gastos de la defensa, por ejemplo, el Estado? Bueno, sí, hay un sistema del Estado, esto está previsto en la ley. Les recomiendo, Víctor, que lea la Ley de Defensa del Consumidor, consúltela por Google, y ahí va a ver, es el principio de gratuidad, que se da precisamente a este colectivo vulnerable, ¿para qué? Para que pueda acceder a justicia, ¿no? Es un caso, lo vimos también cuando estudiamos la competencia. Recuerden que las reglas de la competencia es que el juez natural es el juez del domicilio, el demandado, excepto en el caso del consumidor, que el juez competente es el juez del domicilio del consumidor, no de la empresa demandada, sino de, en este caso, el actor, que es el consumidor. Son, como se dice, un conjunto de normas procesales que le otorgan al consumidor un trato diferenciado por ser un colectivo vulnerable, y cuya finalidad es que pueda obtener al dictado de la sentencia una igualación con la fábrica, con la empresa que está demandando. Esto, por ejemplo, tener este beneficio en lo que es costas, el principio de gratuidad, tener, por ejemplo, la aplicación de la carga dinámica de la prueba. Bueno, nos muestran cómo es un colectivo vulnerable que tiene todo normas protectorias, pero no porque se quiera quebrar la igualdad del proceso, sino porque esta parte es una parte vulnerable y hay que darle ese trato para ponerlo y poder igualarlo con en este caso la fábrica, la empresa, quien esté demandando. Profe, otra pregunta. Cuando la causa se convierte en abstracto, ¿se le puede imputar culpa al tribunal, al juez, que generalmente se ven muy típicos que fallen así?
Bueno, sí podría haber una responsabilidad civil del tribunal, si se demoró en fallar, podría, sí hay. Y también puede haber una responsabilidad de las partes. Ahí hay que distribuir entre todos los sujetos del proceso, si las partes a lo mejor han sido que defienden, buscan incidentar indebidamente, y entonces, claro, un juicio que puede durar 2 años termina durando 10 años. Hay que ver ahí, es muy importante y me encanta el aporte que acaba de hacer José Luis, porque se vincula con el ejercicio de la buena fe. O sea, la buena fe en litigar, tanto para los abogados como también para el juez y para las partes, porque todos tenemos que actuar de buena fe en el proceso judicial. Y muchas veces toda esta situación hay que analizarlo a la luz de la garantía de duración razonable de las causas. Esto lo vamos a ver en la clase de espejo, ¿sí? Profe, disculpe, un ejemplo en el caso que usted dijo de que se eximen de costas, que sea novedoso. Bueno, no entiendo. Y novedoso. Una cosa, por ejemplo, que usted esté reclamando, no sé, que haga un reclamo de responsabilidad por una cuestión nuclear, por ejemplo. Y eso no es común, no es un cobro de peso. O, por ejemplo, que haga un amparo de salud por un traslado, que yo, no sé, de médula, o un traslado, no, algo más novedoso, un traslado, que yo, no sé, de una parte del cerebro. Cuando se vendían partes de la luna, profe. ¿Cómo? Cuando se vendían partes o terreno en la luna. Claro, sí. Por ejemplo, un juicio que usted esté reclamando que tiene una casa en un barrio de la luna. Casos novedosos, casos que normalmente son muy mediáticos por su natural. A veces no son mediáticos, pero salen de lo común. Son planteos que salen de lo común, de lo que sería el mundo jurídico, las relaciones de derechos y obligaciones del mundo jurídico. ¿Y cuál sería el fundamento de eximir lo de costas? Un caso que bueno, fue novedoso, ¿no? Pero no fue civil, sino fue penal, pero fue novedoso. Uno que vendió una plaza. Vendió la plaza y a una persona extranjera, y la extranjera que no sabía vino a tomar posesión de la plaza. Son esos absurdos. Este caso no fue civil, fue muy mediático porque, bueno, este hombre que había hecho esta venta fue objeto de proceso penal, condenado y fue a la cárcel. Claro, pero sí. Son casos así que sorprenden siempre. Pueden ser cuestiones patrimoniales, pueden ser cuestiones no patrimoniales que hagan al estado de las personas, a sus vínculos. Esos son los casos y las áreas donde se pueden manejar estos casos novedosos. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, hemos agotado, estamos en hora ya y hemos agotado toda la bolilla. Excelente clase, Jimé, me encantó. Este Power que vos nos dejas, lo vamos a subir al aula virtual, y también la audiencia, que la vamos a subir al aula virtual para que, bueno, los chicos puedan consultarla para estudiar. Bueno, vamos a brindarle un fuertísimo aplauso. Les recordamos que hoy ya cerramos los del seminario, así lo podemos subir al aula virtual y hacer la presentación por expediente, por mesa de entrada virtual, y bueno, y también, bueno, para la clase espejo. Profe, yo entré unos minutos tarde, me conecté, no alcancé a escuchar, en realidad sí lo escuché, que es una clase espejo, pero no sé de qué se trata, nos comparten un link y nosotros nos conectamos a la hora que usted nos dice, ¿cómo es eso? Sí, exacto. Todavía estamos en las tratativas, como se dice, y acordando. Cuando esté todo acordado va a haber una difusión. Esto no depende de la cátedra, es de la Secretaría de Relaciones Internacionales, y se va a pasar por las redes sociales, por todos lados, por los WhatsApp, y va a estar subido al aula virtual, por supuesto. Bien, listo, profe. Bueno, muchísimas gracias, feliz finde, nos estamos viendo. Otra cosa, no sé si el profe Diego está conectado. Nosotros sí, tenemos un grupo. Hola, profe, ¿cómo le va? Tenemos el grupo y no tenemos tema asignado para medios de prueba.
Sí, José Luis, porque hasta compañero. hoy estamos recibiendo los equipos, así podemos enviarle a todos los equipos los temas, digamos, pero todavía estamos recibiendo equipos y recibiendo por ahí incorporaciones que han hecho a sus equipos. ¿Podemos elegir el tema nosotros o no? Ya lo asigna usted. Y ya casi están elegidos ya los temas que van quedando, porque los primeros equipos les fuimos dando los primeros temas, y bueno, y a los que van sumándose vamos dando los últimos temas. Todos los temas son lindos, son de prueba o de nuevas tecnologías aplicadas al proceso. Así que todos los temas les va a encantar porque son muy prácticos y de una gran utilidad. ¿Qué hacemos entonces? ¿Les reenviamos el grupo al WhatsApp, nuestro grupo, al WhatsApp del seminario? y usted nos En el asigna WhatsApp uno? del seminario ahí están mandando todos, José Luis. Sí, profe, sí. Bueno, ok, gracias. Doctor, nosotros ya mandamos el tema, falta que nos confirme nomás. Sí, sí, Víctor, querido. Muchas gracias. Muy bien, Profe, yo tengo una pregunta más. Ya no habían asignado un tema, únicamente que no recuerdo cuál era. ¿Eso me puedo fijar en algún lado? También le subimos ahí con el listado completo. Bueno, Muchas gracias. queridísimos alumnos, vamos a seguir comunicados por todas las vías: campo virtual, WhatsApp, grupo de seminario, clases a espejo, proyectos de extensión y tutorías. Y tutorías. Así que no se preocupen, que van a tener todas las vías de comunicación a su disposición. Les mandamos un fuertísimo abrazo y que anden muy bien. Gracias, doctor. profe. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen fin de Hasta luego, semana. buen fin de. Muchas gracias.